Estamos comenzando a trabajar, a hacer la limpia con coa, pala, porque esta es la temporada de limpia para que estas plantas den producto, poco más o menos o pasadito el mes, pero sí tiene el mes esta planta, esta milpa, y mero es su momento para limpiarla. Y aquí acostumbramos todavía coa, pala, no hemos limpiado con químico, con algo así con algún producto de cualquier químico. Pues estamos haciendo la lucha todavía con pala, con coa, y siempre así hemos limpiado. Sembramos lo que es el frijol llamado el costeño. Acá está el frijol de costeño, acá está, y ese es el frijol costeño. Ya de allí el frijol de milpa que decimos, pues falta que le llegue la limpia, pero aquí está, aquí este es el frijol de milpa. Ese va enredando la milpa, de acuerdo así como va la milpa creciendo, así va también el frijolar. Y es que así nosotros acostumbramos pie de la milpa. Ahí está el frijol también, pues. Acá está la calabaza, que esta es la calabaza támala que le decimos, támala. Y por allá también está la que es chomba. Chomba le decimos también, porque hay varias clases de calabazar. Aquí está. Entonces, pues, juntos lo sembramos con la milpa. ¿Se ve algún frijol enredador? Pues ese es el que le decimos de milpa, porque ese enreda, amarra así a la milpa. Ahorita nomás porque todavía no están muy adultos, pues todavía vienen, pero cuando ya sea para el mes de agosto, septiembre, es que cuando están amarrando la milpa, pero ahorita todavía viene bajo, y así es que ahorita todavía no es, pero ya viene enredando el tallo de la milpa, ya va amarrando, y así va a amarrar hasta la espiga. Esta milpa, pues algo le cayó el gusano, pero de que cayó el agua, pues desapareció. Entonces mira, la otra clase de planta que voy a mostrar, que también se siembra, pero no es junto con la milpa, sino que se tira así entre la siembra. Y aquí está la jamaica. Esta es la jamaica, para que así tenga también su flor, porque la flor es que la que se vuelve jamaica. Pero aquí está la jamaica. No se ve tan bien, pero sí, aquí le puedo mostrar aquí estas matas. Ahí también se le pone la tierra atrás de la milpa para que guarde humedad. Sí, para que guarde humedad, y luego le sale raíz y amarra toda esa tierra que tiene amontonada la patita de la milpa. Para eso se le pone esa tierra en la patita, para que ahí desarrolle la raíz. Pues es cuando decimos que viene uno a ver su planta, alguna rama le está estorbando, le está haciendo sombra, y pues tiene uno que descombrarle, tiene uno que quitar aquella rama que le está cayendo en la hoja de la milpa, para que no le perjudique, no lo quebre. Pues ese es cuidar, ese es limpiar, y por eso es que este trabajo se tiene que voltear, se tiene que vigilar, cuidar. Por eso es que decimos que tenemos planta,
porque gracias a Dios que nos manda la lluvia, pues crece y cosechamos. Y esta planta, pues tenemos la esperanza para el próximo año, pues aquí tenemos para la alimentación. Gracias a Dios porque nos da esa sabiduría, nos dejó ese don, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a sembrar, y pues nosotros aquí de esta forma trabajamos, así de esta forma limpiamos, volteamos, vigilamos todo, para que no haya daño, no haya perjuicio de animales, para que las plantas crezcan así bien. ¿Por qué? Porque necesitamos de su producto.